Tarragona es una histórica ciudad portuaria situada en el noreste de España, a orillas del mar Mediterráneo, en la Costa Dorada de Cataluña. Tiene un extraordinario pasado romano, cuando era conocida como Tarraco, una de las principales metrópolis del imperio en la península ibérica. Este legado sobrevive en un espectacular conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que incluye un anfiteatro romano junto al mar, un circo, murallas y el acueducto de los Ferreres, el Pont del Diable, en las afueras. Tarragona combina el encanto medieval de su precioso casco antiguo con una vibrante vida marítima en el barrio de pescadores del Serrallo, playas urbanas de arena dorada, el animado paseo de la Rambla Nova y un mirador icónico sobre el acantilado conocido como el Balcón del Mediterráneo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gemma. Hoy estamos en Tarragona, una ciudad muy bonita que está junto al mar, veis aquí el mar, precioso, y tiene muchísimos vestigios romanos, como por ejemplo el anfiteatro que tengo aquí detrás. Pues nada, quedaros que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. El primer día visitamos el circo romano, la torre del pretorio, el casco histórico y las murallas. Empezamos nuestra visita a Tarragona por aquí, que es la Plaza de la Fuente. Aquí es donde hemos dejado el coche, es el parking más céntrico para poder visitar toda la ciudad. Luego os digo lo que nos cuesta, que por lo que hemos visto barato no es, pero bueno, luego os lo cuento. Y justo aquí tenemos el Palacio Municipal o el Ayuntamiento, fijaos qué edificio tan bonito. Bueno, pues desde aquí salían los carros que iban a participar en los torneos en el circo romano. Iban por toda esta calle hasta llegar al circo. Estamos en el circo romano de Tarragona, que es del siglo I después de Cristo. De frente vemos una imagen de cómo era y aquí lo que queda. Vamos a entrar. La entrada individual, solo circo y pretorio, vale 5 euros y luego hay una entrada conjunta para varios monumentos que vale 15 euros. Merece la pena si se visitan 3 o más monumentos. Esta es la escalinata que sube al Visorium, vamos a ver ahora, de la cual solamente son originales los primeros peldaños, estos de aquí. Luego ya... El circo era un lugar de espectáculos donde había carreras de carros tirados por caballos que salían de la puerta que había. Por esta calle vemos al fondo un edificio, que es el ayuntamiento, y salían de allí, de una puerta que había allí, y llegaban los carros hasta aquí, y aquí se hacía el espectáculo. Lo que queda por aquí son los graderíos, que están hechos con el cemento de la época y cubiertos de piedras, muy cómodos no deberían de ser, los asientos. Y por aquí tenemos resto de la muralla y el mar, ¿sabes qué vista? A esta parte del circo lo llaman el Visorium, porque era donde tenían pues vistas al mar y la posible defensa, claro. Y ahí la Torre de las Monjas, que es la única torre que queda de la muralla de 1368. Se utilizó como punto vigía para evitar las posibles incursiones por el mar. Estamos atravesando ahora la bóveda de San Hermenegildo. Las gradas o cavea no se apoyaban sobre la roca natural, sino sobre un complejo entramado de bóvedas de cañón. Aquí se encuentran las réplicas exactas de las lápidas de dos famosos aurigas, Fuscus y Eutiques. Las originales se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona y en el Museo Diocesano, respectivamente. Estas eran las escaleras para el público para acceder a las gradas. Desde aquí hay vista de parte de las gradas y de la Puerta Triunfalis. Seguimos por las bóvedas que sostenían el graderío del circo y vemos estos pedestales que eran la base de estatuas de diferentes personajes.
Estatua femenina en mármol blanco fechada en el siglo I y el II. Ahora vamos a subir a la Torre Pretori, que hay escaleras, pero también hay un ascensor. Aquí hay una maqueta de Tarragona en la primera mitad del siglo XV. Lo que está en madera más oscura eran los edificios romanos y en madera más clara los de la época medieval. Aquí se ve muy bien la muralla, fijaos cómo era lo grande que era, el circo, también muy grande, que luego fue utilizado en la época medieval para poner viviendas. Esta es la sala gótica, que fue construida en 1368. Aquí, además de la maqueta, podemos ver un sarcófago que era del siglo I. Ahora entramos a la bóveda romana superior. Las paredes son de sillares. La bóveda se hizo con la técnica de encofrado. Y lo más destacable de esta sala es el sarcófago de Hipólito, uno de los sarcófagos mejor conservados de aquí de Tárraco. Es del siglo III, pero se recuperó del mar en 1948. Estamos en la parte superior de la Torre del Pretorio y fijaos qué vistas. Una maravilla. Aquí vemos todo el casco antiguo de Tarragona. Desde este lado tenemos en primer plano, aquí a la izquierda, el anfiteatro, la calle que sería la Vía Augusta, la Torre de las Monjas, el circo romano, la iglesia de San Agustín, esta de las cúpulas con azulejos de colores, y luego ya más lejos, cerca de ese rascacielos que se ve, la iglesia de San Francisco. Y por este lado tenemos aquí delante la iglesia de Nazaret, aquí a la izquierda, del siglo XII. Detrás pues seguimos viendo la catedral, la torre del arzobispo y el arzobispado de Tarragona. Aquí en blanco de frente la iglesia de la Trinidad. Esa callecita que sale ahí es donde empieza la judería. Este edificio que tenemos con esas columnas es el Museo Arqueológico de Tárrego. Luego ya la vista del Fortín de San Jorge y el Fortín de la Reina. Una vista súper completa desde aquí, es muy recomendable subir. La escultura Octavio César Augusto y ahora ya salimos por aquí. Enfrente tenemos el Museo Arqueológico. Pues ya abajo vemos la iglesia de Nazaret. Aquí delante, la Plaza del Rey y la iglesia de la Trinidad, que es lo que hemos visto desde arriba. Y por esta callecita que sale de aquí al lado de los árboles es donde empieza la judería. Vamos a hablar con madre mía cómo consiguen que se mantenga en pie. Mirad los arcos que hay en el interior también, pero aquí no hay ningún cartel explicativo ni nada. Hemos entrado a comer en un restaurante que se llama Racó del Alba. Es muy chulo, mira. Y tiene el menú del día por 20 euros, así que lo hemos pedido. Tiene varios platos a elegir, de primeros, de segundos, luego postre. Y ahora os contaré qué tal está. Bueno, primer plato hemos elegido fideuá. La fideuá estaba espectacular, riquísima. Y ahora tenemos aquí dorada, que primero nos la han presentado, pero luego la han fileteado y fijaros qué bien presentadita está.
De postre esto es pastel de queso, pero sin nada de bizcocho ni nada. Solamente el queso y por aquí un tiramisú casero. La Catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla, es una de las joyas arquitectónicas más importantes de Cataluña. Monumental portada gótica repleta de esculturas de los apóstoles y la Virgen, coronada por un espectacular rosetón calado de grandes dimensiones. En su interior, su planta de cruz latina consta de 3 naves. Al caminar por ella se aprecia cómo los pilares robustos de base románica sostienen un techo que ya evoluciona hacia las estilizadas bóvedas de crucerías góticas. Esta es la capilla de Santa Tecla. Santa Lucía. Y esta es una maquinaria del reloj de la catedral, de 1512. Mirad la impresionante capilla del Cristo de la Salud. La catedral está ubicada en la parte más alta de la ciudad histórica y ocupa exactamente el mismo lugar sagrado donde antes estuvieron un templo romano dedicado al emperador Augusto, una catedral visigoda y una posterior mezquita árabe. Mirad las máquinas donde venden las velas. 2 euros. Son velas grandes de estas. Su principal particularidad es que se enmarca en una época de transición. Su construcción comenzó en el año 1171 en pleno estilo románico y se terminó en el siglo XIV adoptando las formas del gótico. Destaca su retablo mayor esculpido en alabastro con un nivel de detalle asombroso. Aquí se puede pasar detrás del altar. Este es el ábside y el sagrario. Vamos a la sacristía ahora. Y el tesoro. Capilla de la Inmaculada Concepción. Preciosa. Y la capilla de la Virgen de Montserrat. Y la capilla de la Asunción de la Virgen. Ahora por aquí salimos al claustro. El claustro es uno de los espacios más bellos y tranquilos del conjunto. De planta cuadrangular, combina arcos de medio punto puramente románicos con ventanas caladas de estilo gótico. Sus capiteles están ricamente esculpidos con escenas bíblicas y decoraciones fantásticas. A mí los claustros siempre me transmiten como mucha paz. A través del claustro se accede al Museo Diocesano. Estamos en la Pinacoteca Gótica, ubicada en la antigua sala capitular del claustro. Esta capilla gótica del siglo XIV alberga una riquísima colección de pinturas sobre tabla de los siglos XIV a XVI, donde destacan especialmente las tablas de la Anunciación y la Natividad que marcan la transición hacia el Renacimiento. La capilla del Corpus Christi. Esta Virgen, por ejemplo, es del siglo XV, la Virgen con el Niño. Ahora entramos en la sala 3, que es la zona arqueológica. Dado que la catedral se asienta sobre el antiguo recinto de culto imperial de Tarraco, el museo conserva restos arqueológicos de un valor incalculable.
La visita se realiza mediante pasarelas de metal que permiten caminar literalmente por encima de las estructuras romanas, ofreciendo una perspectiva única de cómo la ciudad medieval recicló la grandiosa arquitectura del Imperio Romano, como la exedra y los muros de la gran plaza porticada romana que rodeaba al majestuoso templo de Augusto, construidos en el siglo I después de Cristo. La exedra funcionaba como una gran sala abierta hacia los pórticos de la plaza, revestida con mármoles de gran lujo traídos de distintos puntos del imperio, y albergaba estatuas monumentales. Servía como espacio de reunión y de culto religioso. Este es el refectorio de los canónigos, el antiguo comedor donde se reunían los monjes de la catedral en el siglo XII, que hoy sirve para marco de la exposición de escultura medieval. Aquí se pueden contemplar tallas religiosas, relieves decorativos y lápidas funerarias esculpidas en piedra y madera que muestran el esplendor del arte románico. Esta parte era una cisterna romana que luego pasó a ser cocina en la Edad Media. Ahora vamos a entrar al paseo arqueológico de las murallas. Accedemos por el Bastión del Roser. La muralla llegó a medir unos 4 kilómetros de perímetro, de los cuales se conserva intacto algo más de 1 kilómetro. En esta placa de mármol pone Colonia Julia Urus Triumphalis Tarraco, que es el nombre oficial que recibió la ciudad de Tarragona tras ser elevada a la categoría de colonia romana por Julio César en el año 45 a.C. Este paseo está entre dos épocas defensivas, la muralla romana original del siglo III-II a.C. a un lado y la contramuralla falsa braga de época moderna de los siglos XVI y XVIII al otro, construida para proteger la ciudad de la artillería en conflictos posteriores. Al lado está la torre del arzobispo o del Paborde, aunque su base es puramente romana del siglo III a.C., sufrió severas reformas estéticas durante la época medieval, lo que le da un aspecto de torreón de castillo con almenas. Vemos cañones de hierro fundido de los siglos XVIII y XIX que recuerdan que este espacio siguió siendo la principal línea de defensa de la ciudad hasta la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Frente a la torre se encuentra la estatua del emperador Augusto de Primaporta, que fue un regalo de la ciudad de Roma a Tarragona para conmemorar que el emperador Augusto residió en la antigua Tarraco entre los años 27 y 25 a.C. Siguiendo el sendero entre cipreses, la torre del Cabiscol tiene una sólida base romana, pero cuenta con modificaciones de siglos posteriores debido a su continuo uso militar. Vemos una réplica de la loba capitolina amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, símbolo fundacional del Imperio Romano. Fue donada por Italia a la ciudad de Tarragona. Es una copia en bronce de la que se conserva en Roma. Seguimos dentro de la muralla, recorriéndola. Y ya casi al final del recorrido está la Torre Minerva, que es la torre romana mejor conservada y más antigua de la península ibérica. Alberga el relieve escultórico en la inscripción romana en piedra más antiguos de toda la península ibérica, dedicados a la diosa Minerva. El itinerario peatonal finaliza descendiendo paulatinamente hasta la puerta que te deja en el paseo de Torroja Campo de Marte. Hoy hacemos un paseo en el tren turístico, vemos la Tarragona moderna y el acueducto de Les Ferreres. Bueno, hemos sacado las entradas antes aquí. Para el trenecito vale 8 euros por persona y hace un recorrido de 40 minutos. Este es el tren. Sale de la plaza UNESCO y sube por el Paseo de San Antonio. Estamos pasando por delante del Circo Romano. La Torre del Pretorio, la escultura de Octavio César Augusto, el precioso portal de San Antonio de estilo barroco del siglo XVIII, la catedral, el claustro, el seminario aquí a la derecha. Fijaos en este precioso mural de estilo neoclásico del siglo XIX. Volvemos a la Rambla Bella y Plaza de la UNESCO para bajar hacia el puerto por la Vía Augusta. Salimos al paseo marítimo de la Playa del Milagro, continuamos por el puerto deportivo y el muelle de costa.
y llegamos al Serrallo, que es el típico barrio de pescadores con gastronomía marinera de primer nivel. El Real Club Náutico, la Escuela de Remo. Y ya regresando a la parte alta de la ciudad, pasamos por la antigua prisión provincial, la Universidad Rovira y Virgili, las Letras de Tarraco en el Campo de Marte, cerca de la entrada al Paseo Arqueológico de las Murallas, donde estuvimos ayer, y por la vía del Imperio Romano regresamos a la Rambla Bella, de donde partimos. Ya hemos terminado de hacer el paseo y bueno, te sirve un poquito como para hacerte una idea de cómo es la ciudad, tanto la parte alta como la parte baja. Así que yo aconsejo hacerlo el primer día. Estamos ahora en el balcón del Mediterráneo. Tenemos la vista de la playa, el puerto y el impresionante mar Mediterráneo, que qué bonito. Al fondo a la izquierda tenemos el fuerte de San Jordi y en la esquina casi el mar, el fuerte de la Reina. Por este lado tenemos el anfiteatro romano. Y ahora desde el mirador del Mediterráneo, que lo tenemos aquí arriba, bajamos al anfiteatro. Aquí pone que los domingos está abierto hasta las 14:30, son las 13:55, así que todavía nos da tiempo. Bueno, pues nada, alucinamos porque no podemos entrar a verlo, porque a pesar de que pone que cierran a las 14:30, no nos han dejado pasar a las 2 menos 5. Hemos comprado una entrada múltiple y resulta que los domingos cierran todo a las 2 de la tarde, o sea que es imposible que te pueda dar tiempo a verlo todo antes de las 2. Eso por un lado. Por otro lado, te venden una entrada múltiple con acceso a una serie de sitios y, por ejemplo, el Foro Romano está cerrado por obras, tampoco te dicen nada. Y para más todavía, más a más, es que el lunes cierran todo. O sea, desde el domingo a las 2 de la tarde hasta el lunes cierran todo. Con lo cual ya hasta el martes no vuelven a abrir y ya no te vale la entrada. Así que bueno, que lo sepáis por si queréis venir, lo que hay. Porque nosotros nos hemos quedado completamente chafados, no podemos entrar a ver el anfiteatro. Aquí hay un cartelito donde nos habla sobre la iglesia de Santa María del Milagro, que debe estar aquí en el anfiteatro, pero toda la explicación está en catalán, no está traducido al español por ningún lado. Comimos en el restaurante Casa Balcells, que está en la plaza de la Catedral, un menú del día por 25 euros que estuvo muy bien. Bajando por la calle Mayor encontramos el famoso mural de la Plaza del Sedasos, que recrea la fachada de una casa típica de la sociedad de finales del siglo XIX de Tarragona. Pero es que aquí tenemos la grada norte del Circo Romano. O sea, imaginaos cómo era de grande, porque claro, el ayuntamiento le tenemos detrás de esta casa pintada. Y lo que queda del Circo Romano ahora mismo estaría al fondo de la última casa que se ve allí. Entonces fijaos cómo era de grande, impresionante. Yendo hacia la Rambla Nova vemos este edificio que es la iglesia de los Carmelitas. Vamos por Rambla Nova, que es una de las principales avenidas de Tarragona, y nos encontramos con este monumento muy bonito. Las flores que lo rodean son preciosas y es a los héroes de 1811. Hacia la mitad de la Rambla Nova se encuentra el monumento a los Castellers, una impresionante obra de arte dedicada a esta arraigada tradición catalana declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Está hecha completamente de bronce, tiene una altura de 11 metros y pesa unas 12 toneladas. Representa un castell con una estructura conocida como un 4 de 8, que quiere decir 4 personas por piso en una torre de 8 pisos de altura. En la cima, el niño o la niña que corona el castell y que levanta el brazo para dar por completada la hazaña. A la izquierda el edificio del Banco de España, muy bonito también. Vamos a ver el acueducto de las Ferreres Pont del Diable.
Hay la posibilidad de visitas guiadas. Se encuentra a unos 4 kilómetros al norte del centro de Tarragona. Viajero, no olvides que los pueblos más cultos son los que tratan con fervoroso respeto a los ancianos, los enfermos, a los árboles y los pájaros. Y esta es una frase de Mariano Puig i Valls. Es uno de los monumentos romanos más imponentes y mejor conservados que quedan en España. Forma parte del conjunto arqueológico de Tarraco declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construido en el siglo I después de Cristo en la época del emperador Augusto para abastecer de agua a la ciudad de Tarraco. Dice que al Pont del Diable 200 metros, 3 minutos. Vamos a ver. Y aquí vemos ya el acueducto. El firme no es muy firme, o sea que no se puede venir con nada que te lleve ruedas porque no circulas bien. Tenemos hoy un cielo precioso, mirad. Tiene una longitud de unos 217 metros y una altura máxima de 27 metros, equivalente a un edificio de unas 9 plantas. Hemos retrocedido, volvemos a estar en el punto que iniciamos, que seguimos este cartelito, y ahora lo que vamos a hacer es seguir un poco más hacia arriba, a ver qué se ve. Aquí hay otras indicaciones, también al Puente del Diablo, pero a la parte de arriba, porque se puede caminar por la parte de arriba del acueducto. También hay un área de mesitas para picnic. Ya vemos el acueducto, ahora desde más arriba. El nombre Pont del Diable viene de una antigua leyenda local. Se dice que un constructor, desesperado porque el viento siempre derribaba el puente que intentaba alzar sobre el barranco, exclamó que solo el diablo podría construir un puente que durase 1000 años. El diablo se le apareció y prometió construirlo en una sola noche a cambio del alma del primer ser vivo que bebiera o cruzara por él. A la mañana siguiente el acueducto estaba en pie, pero los lugareños hicieron cruzar primero a un burro o a un gato, según la versión, salvando así sus propias almas. Y desde aquí, desde el acueducto o Puente del Diablo, damos por finalizada nuestra visita a Tarragona. La verdad es que la ciudad nos ha gustado mucho. Hemos tenido algún inconveniente, como ya os he contado, pero bueno, en general nos ha gustado mucho. Es una ciudad con mucha historia y muy bonita, así que merece la pena visitarla. Y nada más, si os ha gustado ya sabéis, dejadnos vuestro like, dejadnos un comentario, que nos gusta leerlos, compartir con vuestros amigos viajeros, y si no os habéis suscrito todavía, pues ya sabéis, suscribiros y le dais a la campanita para que os avise cuando subamos vídeos nuevos. Nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Gracias.